Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Arrancando el programa del día de hoy. Ya listos para llevarles toda la información que está aconteciendo el día de hoy. Hola, gente, ¿cómo está? Tuvimos unos cambios a último momento. Últimos cambios y pim, pim, bum, bam. Entonces ya entramos al aire ahora. Marco, por fin agarrar la pala. Dale. Coque se va al stream de Alfred para comer nomás. Gracias, Emanuel. Oh, por la suscripción. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi querido Coque Barrios? Hola, Marquitos. Hola, muchachos. Hola, gente del chat. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Y así nomás. Hoy estamos una horita, ¿eh? Una horita. Empezamos Vamos a ser bien mercenarios porque a las 1 ya nos vamos. Sí, ¡Hola! Pero obviamente hoy compensamos en Tío porque vamos a tener 1 hora y media. Les aviso ya. Sí, 1 hora y media de pasión. Después del partido de Nacional Luque entramos nosotros a full, a fondo. Así nomás picó, expliquen. Bueno, tenemos reunión con una persona muy importante después del programa. Hasta ahí nomás. Más adelante van a conocer su nombre. Ya les anticipo acá en el directo, en riguroso directo. Marco no trabajó ayer y hoy corta todo, dice Malyat. Oíme, yo no te voy a responder, te cuento luego. No pienso responderte a vos. 1 hora es 1:15, no a las 13. No podemos. La nueva incorporación dice... sí, pero el tema es el siguiente. Estuvimos esperando y arrancamos a esta hora. No, dice. ¿Cómo están todos, chat? Perdóname ya, Marco. No pienso perdonarte, te aviso. Te aviso así de lleno. Mucha información en cuanto a Cerro Porteño, por fin. Por fin información en cuanto a Cerro Porteño, porque después ya nos decían a nosotros Pasión Olimpia o algo por el estilo. En el ciclón de Barrio Obrero, Gustavo Samaniego, miembro del movimiento institucionalista azulgrana, informó en conferencia de prensa que la asamblea inconclusa se reanudará este sábado 2 de agosto. Así también afirmó que se creará una comisión revisora para analizar el balance del 2024. Ojo que Pepe Torres dice, en una conferencia de prensa desarrollada en Cerro Porteño convocada por los movimientos que participaron en la asamblea del 29 de marzo, Mía, Cerrista y Sumar son los tres movimientos. Representantes de los tres grupos anunciaron que han acordado en una mesa de diálogo destrabar las cuestiones legales que impedían la continuidad de la asamblea y asunción al cargo del TEI electo en marzo pasado. Puntos acordados. Ojo con esto que es importante para la gente que quiere saber qué aconteció con el tema de justamente la asamblea inconclusa. Continuar la asamblea, punto 1. Punto 2, presentar única moción de presidente y secretario de asamblea entre todos los movimientos. Hay que presentar ya quiénes van a ser. Proponer a los socios pasar el balance no entendí esta parte, de la comisión directiva en ejercicio 2024 a una comisión revisora integrada por 9 miembros, 3 de cada movimiento. Una vez tenga hecho el informe, la comisión revisora habrá una nueva asamblea para aprobación o rechazo del balance. Después de eso, el TEI electo asumirá funciones de cara a los comicios del 2026. Marco dictador de mierda. ¿Por qué, Pio? Tu misterioso alguien. Dale. Según Marcos, no se sentía libre. No entiendo. ¿Cómo? Usted me está hablando de eso todavía. Por suerte no. ¿En serio, Pio? ¡Qué grande! Ese pues es el tema. A ver, volvé Nelson. Después Coca ayer se enojó con la... Ya. Yo le caí todito en ese. ¿Entraste bien, veo? Sí, entré todito. Hola, gente de Pasión, Coque, Marcos, Belén, Franco, dice Gabriel Medina. ¿Cómo te va, Gabriel, querido? Marco, ayer te vi en Don Britos comiendo 25 empanadas con Coca-Cola de 2 litros.
Así Lucas. No, ¿qué decís, Lucas? No, nada que Che, ver. ¿vos sabés que habló Marcelo Beceliares? Sobre el ¡Epa! tema Nuestro amigo. Trovato. Epa, este es un tema interesante. Atención. Sí. Presentación de la defensa de Marco Trovato ante el TAS. ¿De vuelta? De vuelta. Sí. Ausencia del denunciante. Impedimento de un contrainterrogatorio. Estándar de prueba. Grado de convicción en el que debe alcanzar los árbitros. ¿Es suficiente? Plazo razonable de duración de un procedimiento arbitral. Esto obviamente le preguntaron al Grok, ¿verdad? ¿Qué desenlace tendrá según tu punto de vista? Porque la gente le preguntaba sobre este tema. Y dice, basado en el análisis de la defensa presentada, la ausencia del denunciante, estándar de prueba insuficiente y la duración irrazonable del proceso, y considerando el retraso considerado recurrentes en el TAS, preveo que la sanción de por vida de FIFA se reduciría significativamente, posiblemente a unos años, permitiendo que Trovato pueda regresar al fútbol. Mira vos. Tremendo eso en cuanto a lo de Marco Trovato, que ya es muy extendido. Muchísimo. Mucho tiempo ya. Lo de Marco Trovato, justamente lo comentaba Marcelo Beceliares, de esta información. Y vamos a ver en qué termina, Vamos a ver en qué termina, porque es una cuestión que hace tiempo ya nos tiene. Pasa que se está atrasando. Claro. Pero imagínate que... O sea que esto puede ensuciar mucho, Muchísimo. Y no solamente a Marcos, Ojo. No, por la FIFA, yo. Claro. Por la FIFA. O sea, el nombre de Marco Trovato ya está manchado. Ahora, si llega a salir inocente, si le llegan a declarar inocente, chau. O sea, la FIFA queda marcada también. Más que nada. No, yo tampoco dudo que vuelva a Olimpia. Dudo. No creo que en Olimpia tenga las puertas abiertas. No. Por más, o sea, por todo lo que hizo, de igual manera, durante su mandato, Olimpia tuvo muchas deudas grandes, bola. Sí. Así que no creo que vuelva a Olimpia. Ni en pedo. Infantino va a quedar infartado. No, realmente va a ensuciar muchísimo el nombre de la FIFA si se llega a dar como inocente a Trovato. Literalmente. Yo quiero hablar de un tema bastante interesante. El tema de Matías Galarza Fonda. Matías Galarza Fonda ayer hace su estreno oficial con la camiseta de River Plate. ¿Contra San Lorenzo fue? Anteayer. Qué falta de respeto de mi parte. Eso hablamos. Ayer ya hablaron. Claro. Ya cliperaron todo eso. Sí, ya. Se subió, pio. Pero no estaba yo, pues. Ese fue el tema. ¿No hablaron ustedes, dijo? Bueno, voy a hablar. Un crack mundial, Sanlo. Sí, sí, es cierto, hablaron todos. Perdón, entonces. Así luego me van a tratar. A la noche sí, voy a hablar de eso. No, a la noche sí tenés que hablar de eso. Sí, Marcos Ga, dice. A la noche vamos a hablar de todo, Vamos a hablar del clásico pasado. Anteayer, Marco, ya se habló. Gracias. Lo que causa no venir al laburo. Iván Vera, te quiero mucho. Che, pero River, bueno, si querés hablar de eso, River subió un video de Galarza. Sí, fue ovacionado. Donde le hacía el huevito ahí a ¿A quién era? ni me acuerdo, ni sé, fue un jugador de San Lorenzo. Es River el jugador a quien le hizo el caño. ¿A qué hora graban el programa? No grabamos. Marquito, ¿cómo te banco, hermano? Grabado, yo te banco a vos, rey. Anteayer, a ver qué dice. Qué lindo día. No vino Coque, dice Choco Crispy. Ceruti, claro. Pues acá estoy. Ceruti. Y por eso terminan temprano para grabar. No, Fede. No. Nada que ver. Se van a dar cuenta si un programa es grabado. Sí, siempre dice, se va a pegar el clip porque no está Marcos. Dice Santiago 208. Dale.
Bueno, agotadas las entradas para lo que va a ser el clásico, ¿eh? Agotadas, sí. Información de Álvaro Aponte. Las entradas para lo que será el superclásico del fútbol paraguayo, para el público de Olimpia, ya están agotadas. Se dejó. Ya se acabaron las entradas para el hincha olimpista que quería irse a Ciudad del Este, que tenía planificaciones. Señor, guarde la maleta, quédese en su casa y disfrute del clásico, porque ya se acabaron las entradas. Mucha gente de Cana Se dejó, va a estar. papá. ¿Se dejó? Se dejó. ¿Cómo es? ¿Y Ciudad Olimpia? Ah. ¿Cuáles son las entradas que sobran? Gradería Norte, solamente. Sector para el visitante. ¿cierto? Y ahí está, CDO. Ciudad de la O, no es Ciudad del Este, es Ciudad de la O. CDO. Claro, Ciudad Olimpia. O sea, vos estás cambiando el nombre de una ciudad hoy. No. Eso ya hace rato se decía. Ah. Olimpia hace rato ya decía CDO. CDO. Sí, muchachos. Ah, bueno. Terminó el cuento. Muy bien. Siga el baile al ritmo del tamboril que el domingo lo... ¡Epa! Tranquilo. Se dedearon las entradas. No. Vos viste lo que pasó. ¿Entendés el No, chiste? el lore no entiendo, no. ¿No entendés el lore? No, Nelson Aedo Valdés. Bueno, Huracán le gana a Boca Sí. y Huracán sube una foto, o sea, su CM totalmente loco, sube a su A la cuenta. a su Twitter, los dedeamos. Pero ahora te explico por qué. Ah, bueno. Durante esos días salió el rumor de que el hermano de Riquelme llevaba mujeres a reuniones de dirigentes, a la, ¿cómo se llama? Al recinto presidencial Claro. de Boca, Claro. y pasaba eso. ¿Entendés? Hay chats que dicen eso. No es un rumor, que bueno, es real. Pasó de verdad. Porque salieron a mostrar y sí, está confirmado. Y muchas cosas pasaban en ese momento. Entonces, era eso. Entonces, por eso salió los de Dama y Boca se quejó. Se quejó, obvio. Claro, se quejó y Huracán tuvo que borrar el tweet. Huracán se quejó de eso. Y sí, ya está totalmente confirmado, ¿eh? Upa. ¿Es un misterioso alguien? ¿Cantamos? No, ¿por qué mierda? ¿Cantana? No quiero cantar. Canta. No. ¿O puedes cantar otra música? Otra música. Otra, que pienses. No sé qué cantar. Cantar algo que te acuerdes ahora mismo. No me acuerdo un carajo. Digo. ¿Qué quiere que cante el chat, la verdad? Un retrotón. Un retrotón. Cantamos un retrotón. Dale, métele. No, me da vergüenza, Diego. No, te tiene que dar vergüenza, Marco. Vos no leas el chat. Dice, mamá, Ah, claro. Mamá, Ah, no, ni ahí. I don't wanna die. ¡Epa! Sí. ¿Qué temazo, Es que es un temazo, brother. ¿Cómo que no van a querer cantar estos temas? Escuchando. Métele, dale, Marcos. ¡Vamos! No, pero poneme en la letra, Diego. Letra tenés que ponerme, Diego. Marco, no le hagas caso a los comentarios positivos. Dice Marcos Mirindo Morel, la triple M de la música. MC Marcos, nadie luego saluda en este programa de TKKI. Se Fede, hace rato ya te saludamos. Marcos se parece siempre le saludamos, al de Partner. Y es que tú me haces tan feliz con solo mirarme. Ya, Marcos alias Parnes. Ahí está. Dale, Marcos. Hay alguien nuevo que se apareció y que su corazón robó. Y ya lo sé. Dale. Solo dime quién es. ¡Dale esta parte! ¡Hey! ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien a quien has ocultado de mí todo el tiempo? Van a sacar. ¡No matarme! ¿Quién es tu seductor? Peor, quien ocupó tu lugar de
siempre ocupe yo. Tu misterioso alguien me robó. Muy bueno, decía Rafael Fondo. Marco empezó abajo y ahí se quedó. Pasión desafinado, dice. Marco empezó abajo y se quedó. Ahora voy a meter otro temazo. Dice, hola, buenos días, ¿qué tal estás? Te saluda Abel de... No, para nada, saluda a Abel. Ah, vos pensó de... Vos le metés ahora, Abel. Ah, yo ya casi le gané. Marco, Juan Gabriel, no por el canto. ¿Eh? No, ey, se alejan cositas. Franco, Planillero, Aracam. Así luego. No creo, Sí, luego. Sí. Mamita querida. Mamá querida, Se viene. Se viene. Sigan informando porque del canto se mueren pobres. Y el planillero de Franco. No, claro que no envié para ser pesado nomás, dice. Ah, bueno. Che, ¿hablaron lo de la clasificación de las chi? Cierto. O sea, Sí. clasificación no. Quedaron quintos. ¿Eh? Es el quinto puesto. Es el quinto puesto. ¿Ahí se me escucha? Ahí está, el quinto puesto, sí. Ahí Es el está. quinto puesto. O sea, Paraguay jugó por el quinto puesto. No clasificó a las semifinales. ¡Cores! Paraguay llegó, jugó el quinto puesto, le ganó. a Lima. Eso con lo que voy. Sí, eso sí. Bueno. Pero para las semifinales de la. Bueno. Pero escuchana, esto viejo, vamos a irnos con lo bueno. No, eso sí, Lima sí, pero la semifinal. Yo Pero quería eso ser con lo campeón que me de importa, América, viejo, papá. Eso con lo que a mí me importa, men. El resto con lo que me importa, men. Yo quiero ser campeón de América, boludo. Chef, cantante y relator, partidazo este Marco. Che, dice Fede. Bueno, linda información esta, porque como lo publicó Pasión Estudio, solo ellas saben cómo lograrlo. Con un gol de Camila Arrieta en el minuto 92, la albirroja femenina venció 1-0 a Chile y clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Una victoria agónica, pero merecida. Felicidades a las chicas. Impresionante que clasificaron a Lima 2027. Orgullo total. Mandarles mis felicitaciones a las chicas que han logrado una victoria agónica, impresionante, digna de ser aplaudida. Y entonces Perú 2027 ya tiene otro país. Sí, se anotaron las chicas y la garra guaraní dice presente para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Es más, fue un golazo. Quiero ver el gol, les pido, por favor. ¡Qué golazo, señoras y señores! Hay que hablar de esto. Sí, Claudia Martínez, que es jugadora del Olimpia, que renovó también con Olimpia hace un mes por ahí. Y bueno, eso hay que decirlo. Claudia Martínez es goleadora también de la selección y es un proyecto muy grande. ¿Qué pasó? 6 goles, una asistencia. Sí, 6 goles. No, 6 goles. déjate de joder. Claudia Martínez. De la Villa para el mundo. Ahí está, a ver. Mira. Chamorro le quedó a Claudia, no pudo controlarla primero, trató de pisarla después. Ok, Costa, a ver si le pega. Arrieta y el tiro. ¡Oh! ¡Qué golazo, boludo! ¡Gol! ¡Qué golazo, amigo! ¿Cómo le pegó? O sea, imagínate meterla allá en la esquina, brother. Impresionante. ¿Cómo que qué pesado sos, que todo limpia en tu boca? Así luego. El domingo sabes que van a tener. ¿Eh? No. Te pido más respeto, señor. Te pido más Domingo. respeto. No El se anteponga. domingo. No se anteponga los hechos. Tranquilo nomás. El domingo. Yo no digo nada igual, ¿eh? No digo absolutamente nada. Nosotros estamos anotando Clippers. Claro, papá. Acá hay. Ay. Impresionante. Impresionante, Jostita. Y G de las chi de la selección para alentar. No, para alentear, dice. ¿Qué digo? ¿Qué digo, chat? No, así no, tranquilo.
Vos sabés que hoy Yo se puedo adelantar algo. hoy se cumplen 11 años ¿De qué? de la clasificación de Nacional a la final de la Copa Libertadores 2014. Tremendo. Tremendo lo que consiguió Nacional Sí. y cómo movió a un país enorme lo que fue ese Nacional. Y qué loco que Freddy Vareiro disputó finales de Copa Libertadores 2 de seguida. seguidas, boludo, con 2 de Olimpia seguida. y con Nacional. Es impresionante. Y ese partido que lastimosamente no se lo puede llevar, creo que fue ante San Lorenzo esa final. Sí, fue con San Lorenzo. Empató 0-0 acá Sí. y perdió 1-0 allá con gol de Néstor Ortigosa. Uf, De penal. de penal. De penal. Néstor. De penal gol de Néstor. Igual, yo te digo, lo Nacional estuvo cerca de ser campeón de América. Claro que sí. Estuvo muy cerca de ser campeón de América. Imagínate lo que iba a hacer eso, ¿eh? Pero bueno, una felicidad. Me acuerdo que sentí en el 2014 por el más grande de Barrio Obrero, obviamente. Después, o sea, primero para mí, 1-1 y después el gol de Sí, Julio. Julio Santa Cruz, Hermano de Roque. de Roque. Bueno, está también, está, por ejemplo, Nacho Don estaba así. está Nacional, Sí. Atlántida, Sol de América, que bueno, Sí. tiene su sede social ahí. Y después otro equipo que... Una falta de respeto total de tu parte, ¿eh? Una falta de respeto total. ¿Cómo no vas a mencionar al Club del Pueblo? Te pido, Sí. por favor, más respeto. ¿Cuál? El Ciclón de Barrio Obrero. Que yo me adelanto a los hechos. Cecilio estaba en Nacional. Cecilio estaba en Nacional. Julián Sí. Benítez, Freddy Vareiro, esa delantera. Déjate de joder. Cecilio Domínguez disputó, ¿eh? Che, espera. Te escuché, Pablo. Sos un maleducado. Cecilio Domínguez jugó una final y adivinen quién no. Ya. Con razón perdió Nacional. Juan Manuel Salgueiro. No. Coque SI, así que ese equipo te lima el domingo. ¿Quién? Cerro Olimpia, ¿qué tal en tema de historial negativo, positivo en cuanto a los partidos que se disputan en Ciudad del Este? Vamos a ver por esa data, Pablito. Cerro Sí, tiene historial positivo ante Cerro Olimpia. creo que tiene allá. 4-3-3, algo así es. 4 Cuatro victorias, tres empates. 3 empates y 3 derrotas. 3 Tiene derrotas, esa- algo así, sí, algo así. Bueno, y el último fue hace 10 años y ganó Cerro 1-0. Que fue el famoso clásico del doping. Claro. Que salió lo mejor así. Claro, sí. Gol del Memo, sí o sí, como tiene que ser. Sí. No, el Memo en Ese esa señor época. le hacía goles de todos los Sí, colores de a todos los Olimpia. colores. Qué pesado. Pero yo la milanesa napolitana con fideo a la manteca, muchachos. Estoy. Che, ¿vieron la información justamente? Que el Al Nassr hizo oficial la contratación de Joao Félix. El portugués firmó la contratación hasta el 2027. ¿Sabes ¿Un por año? cuál? Sí. 30 palos, ¿verdad? 30 palos. Por 30 palos le vendió el Chelsea a Joao Félix. Y mirá. O sea, esta información Acabado. acabado. Acabadísimo. Es que, hermano, Acabadísimo, no loco. tuvo ninguna participación en el Mundial de Clubes Te del fuiste del Benfica por ¿cuánto? 130 millones al Atlético Madrid. Y ahora terminaste en el Al Nassr, boludo. ¿Qué le pasó a Joao Félix? Muchos, no lo digo yo, Acabado. muchos dicen que es un acabado, muchos dicen que es la mentira del fútbol. Es que era una promesa tan grande. Era una promesa grande. la grande, verdad. o sea, estábamos hablando de que jugó en equipos grandes, o sea, Sí. estuvo. Estuvo en el Chelsea. Claro, es más, está en la selección de Portugal. Ujú. Y yo creo que, obviamente, que este trámite y esta jugada, esta gestión viene de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, que él prácticamente es como un director deportivo ahora, también en el Al Nassr. Y lo lleva, pero sinceramente no me esperaba eso. Jugó en el Atlético de Madrid, nada más y nada menos. En serio,
Para mí es un poco bajón, ¿eh? Porque creo que es joven todavía. Creo que es joven todavía. Por eso es lo que me extraña. Joao Félix ya está... Oye, está joven, ¿no? Ya está medio grandecillo. 27. 25, viejo. Ah, no, está acabadísimo. grandecito. Acabado. Ujú. Tranquilo. Tranquilo. Por cornudo le pasó. ¡No! ¿Por qué, viejo? Ay. Hola. Hola, Franco Arroza. Hola, ¿cómo Franquito. estás? ¿Cómo está el chat de mierda asqueroso este? No. No vamos a No, moquetear bien. no, Ya no, conté no. contigo, no vamos a moquetear ya. Le aviso No, ¿por qué vio conmigo? Nervioso Yo me estoy. quedo ¿No peleando querés venir contigo, ahí? boludo. ya. No, Porque vamos a moquetearnos bien ya, chat. salí medio oscurito. A cada uno usted le agarra. Por eso salí medio oscurito, ¿no? Bueno, primero más bien. Sí. Ahí ya se va. Vamos a un moquete jefe ya. Ay. Jefe. Ahí ya está. Entre todos. Ya. Frente a ¿Qué tal está, Franquito? tipo, CNC contra Fernando de la Mora contra el CNC. Así esa onda. Saturio Ríos contra tal otro. O llegué un moquete así general. Yo encabezado Parece la Chepi lista. del centro, te dicen. Chúpame la pijón. Mola 15 Marcos. ¿Estás bien? No. Explotó contra el chat explotó él. Sí, Se no. enojaba el chat. Tipo- Llegó y... Explotó contra el chat. O sea, él al primer ente que vio Vos, FedEx. de esta. No. 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 Tranquilo. Tranquilo. La Tranquilo, viejo. Tranquilízate, na mem. ¿Qué es lo que pasa en Cerro? Y el tema en la asamblea se estuvo viendo. ¿Qué- lo que ¿Qué es opinás eso, vos de eso? Yo no entiendo más nada, boludo. De eso, Franquito, así en serio. Y así como yo entré en el chat se manejan, imagínate. Ese era el chiste. Casi mismo, entra la barra, violenta y no se hacen las cosas. No quiero más. O sea que para vos Cerro se está manejando... Y extraño, que manejen la barra y que ahora ya ha caído el jefe de la barra como un arco y yo puta. Uy. Jodido. Claro, no, eso sí. Todo muy extraño, Ujú. Las verdaderas operetas son esas. Pero... Ojo, este está lindo, Este está lindo, anótalo ya. Ok. Información, señoras y señores, esto correspondiente al entorno del jugador Omar Alderete. Información de Cristian Martin. Ojo, 2 clubes grandes italianos quieren a Alderete. También está el interés del Tottenham. 2 clubes italianos y el Tottenham están pugnando y están buscando obtener el pase de Omar Alderete, perdón. Información de Cristian Martin. Se ríe. Como al derecho. Pero me puedo equivocar. Bueno, vamos, desanotar otra vez. Vamos de vuelta. Va a ser más forzado. Bueno, porque bueno, puede vale, ser. Una persona Che. no se puede equivocar. Decir más, che, equivocar. No dije eso. Che, se va al derete a tal club. Espera, vamos a esperar que se conecte. Ahí está, ahora. Dale, métele. 2, 1, acción. Información correspondiente. Bueno, ya. Bueno. No. 2 clubes italianos y el Tottenham interesados en Omar Alderete. Esto es lo que está informando Cristian Martin. 2 clubes italianos y el Tottenham. ¿Qué opina la mesa? ¿Le gustaría que se dé la ida a la Serie A? ¿Le gustaría verlo defendiendo la casaca del Tottenham? ¿Qué opina Franco? Y que sea real lo de Tottenham. Porque el Tottenham ya me vendió un humo hace muchísimo tiempo. El Tottenham. Quiero que juegue. Y si juega en la Serie A es un gran paso para su carrera. Che. Vos sabés que yo digo, jugar en Premier para Alderete sería una locura. Imagínate en el Tottenham, en el Cuti. O con alguien más. Pero si me da a elegir, si por ahí, entre esos clubes grandes, está el Milan, Inter.
O la Juve. Y puede ser. Ahí sí. ¿Sabes cuál banco? Un Napoli. Banco un Napoli. Para Alderete. Me gustaría verlo Banco en un el... Napoli. me Tottenham juega Champions en encima, el- claro. A mí me gustaría verlo, si no es el Tottenham, me encantaría verlo en el Milan, viejo. Dejate Al de Inter con joder. Enciso, dicen los perros. Mira qué loco. Ayer los medios turcos hablando de Galatasaray con Enciso también, ¿verdad? O sea, Que él salió a desmentir Van campeón. y dijo que él, o sea, bueno, que su pase corresponde al Brighton, Brighton. y que él está muy agradecido Sí, y que con el va a club. volver. Claro, pero no, Chat, ¿le puedo obviamente dar un no va a secreto? decir, ¿verdad? pero fuera de lo futbolístico. Sí. Chat, ¿usted sabe qué me pasó ayer? No. ¿Qué te pasó? ¿Qué va? Y lo que te mostré en el WhatsApp. Chat, ¿ustedes le conocen a Dallas Review? Uno no sé, Dallas Review Mini. Porque la verdad que tenía una hermana que más o menos tiene otra. Había sido. Sí. Y aparecía de repente. Y ayer, yo estaba tranquilo en mi celular, ¿verdad? Buena onda. ¿Y quién le da like y me comenta mi foto? ¡Ay, pucha! La hermana de Dallas Review, boludo. ¿Legal? Buenísimo está. ¿Pero en serio es? ¿Querés que te diga algo, Franquito? No, pero si me vas a pinchar el globo ya tan rápido, no. Te es para pincharte el No, globo. espera, no, déjame nada. No, ¿cómo pidió 995? Es un servicio ese. ¿Qué? Yo contrato. No, ¿Qué no, tipo no, de no. servicio? Yo No, contrato no, no, el no, servicio de esa no, no, banda. no. ¿Te vamos a contratar? O sea, hace Servicio de motor, es automático. ¿Qué? Que te comenten emojis y te den like. ¿Por ¿En qué? serio? ¿Por ¿Por qué si qué yo no no? le sigo? Y justamente para eso, para No, que yo vos le le seguí, sigas. yo le seguí hace. Es un para mes que por ahí. vos le sigas y después ella te va a dejar de seguir. Qué loco, coquetar. ¿Qué pedí para que yo le siga? la ilusión. Mentira, yo le seguí. Es que- Yo me acordé nomás hace una semana, ella le seguí. Y ahora Pasa que ese es un servicio que nuestro amigo Tomás ya había contratado. una todo vez. tu amigo Tomás tenía 50.000 seguidores, esta tiene 1.000.000. 995.000, sí. O sea, respetana. Deja ya, Y ¿viste pasa lo que es la dependiendo envidia? de lo que se es paga. La envidia, lo que es la envidia, resentido de cuarta. ¿Y le escribiste entonces otra vez? No, pues me asusté, obvio. ¡Ahí después! ¿Cómo que te Escribile, asustas? boludo. Y me dio like y me comentó 2 aplausitos. O capaz según Coque, el servicio que contratan los influencers para joderle a la gente. Yo creo que... Es que Tommy hacía Yo creo eso. que estaba scrolleando y le apareció tu publicación. Claro, pues yo le seguía hace- Es más, le gustó tu publicación. Yo confío en eso. Digo. Tu facha rompe todo lo que hay, mi rey. Gracias, no le mi va a rey. hacer caso a este tipo. Digo. La... Malo, ¿no? Te quiere robar esa ilusión. Pase ni G, coge resentido. Ahora todos tienen que ir a comentar a la chica. Sabía que se iba a ir. Ahora todos tienen que ir a responderle en mi comentario. Ey, A su ¿cómo? comentario, en mi última foto. Entonces, ¿quieren jugar ahí? Pero obviamente. El reino de YouTube, papá. ¿No crees? Juegue, Franco, Ese es mi juegue. lugar en el mundo, ahí entre el quilombo, el show mediático, da la review, quilombo, me tira tiradera. Vos sabés que estaba viendo, o sea, usted no... Bueno, no sé si Influencer le van a hacer- paraguayo se quiere. No, Javi Oliveira con Ricky Edith. ¿No vieron? Pero Ese es full. Yo Ricky estoy... 10 pesado, ¿verdad? Pero es muy bueno. Javi Oliveira es un Se buen... ilusionó por un bot. Che, los perros no vayan a ser así. Marco, Coco, La puta no es un Franco. bot, es ella. Es ella, los perros. ella Vayan a ver mi misma. última foto. Vayan a ver mi última foto. ¿Qué? Franco tiene un vicio, jaja, se enamoró de la Dala que ella contrata un servicio, jaja. Wow. Está bien. Hague, Me enamoré de la que contrata el servicio. Vos te enamoraste de la que brinda el servicio. ¡Oh! ¡Toma! Yo no me enamoré de la que brinda el servicio, sino que vos te fuiste con Romy para ser visto. ¡Ay, güey! Ok, yo me fui con Romy como un referente. Por lo menos le estoy chupando la pija al presidente. ¡Oh! Lo ¿A limpia. quién le tiraste? Ah. No me pasé a post. Pero sí, no me sea pasé a bot. post. No me pasé a post. Es Paulín presidiendo Lieberman. Ah, sí, pero acordate de quién hizo un stream jugando Fall Guys con el presidente. Yo jugué Fall Guys con el presidente antes que sea presidente. Ok. Fuerte. Ya, yo jugué Fall Guys con el presidente antes de ser presidente. ¡Ay! Ni siquiera era el suplente. Me trajo figurita del mundial. Ja, soy presidente. ¿Y con qué responde? No, Y basta, se lo basta. damos. Dale, Basta, tres, lo dos, damos.
Basta. En 3, Basta, Franco, basta. No me diga nada, que Franco no gana. No va a ganar el domingo y después va a llorar el lunes, como siempre. Ya, no sé si entendés. Te tiro rima a vos que te gusta como Mbappé. Ey, esto es RAP. ¿Qué? Va a volver a YouTube y ahí con esos femes. No. Vale. Ya está. Hablando de Cerro Porteño. Tiago Caballero tiró una rima. No. Walter Clark. Antes era un programa deportivo. Apaguen, porfa. Bueno, ya, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Cerro? No, ¿por qué cortar? ¡No! No corte el stream. Empezaron desde abajo y ahí se quedaron. Todo culpa de la hermana de la bola. Guillermo Benítez pasará por cirugía para corregir la lesión en el hombro que sufrió en la primera fecha del torneo Clausura. En casos similares, el retorno a las canchas se dio tras 2-3 meses de baja. Estamos hablando del lateral izquierdo del Ciclón de Barrio Obrero, que ahora mismo está bien cubierto por Blas Riveros, que está haciendo un excelente trabajo. Por otra parte, hay que hablar también sobre Diego León. Diego León. Hablando de laterales izquierdos. Hablando de laterales izquierdos, exactamente. Claro. Esta información me parece excelente, porque a Rubén Amorín le gusta la fortaleza física de Diego León. Le hizo volar a Wan-Bissaka. Es la información que nos está dando Cristian Martín, y realmente vos lo ves a León y el tipo está rajado, viejo. O sea, por la edad que tiene, está en su prime en cuanto a lo físico. ¿Puedes decir que es su ídolo de Cristiano? No sé. Por eso está... No, pero tiene que ver. Es genética, hermano. No, pues puede ser que esté entrenando más, diciendo... No, para mí que le empezó con Armando Ferovich. Imagínate que te guste Diego León, y a mí me parece un gran jugador Diego León. A mí me parece un jugadorazo también. Pero ¿qué es lo que es el problema con que te guste Diego León y Isaías SP, viejo? ¡Día! El tipo no está jugando en el Manchester United, hermano. ¿Cómo pero no te va a gustar Diego León? Y que una criatura hoy día, hija de mil, yo soy fan de Diego León. Aplaudilo, viejo. Es un jugador paraguayo. ¿Por qué vos tenés que estar hateando además que sos cerrista? Yo realmente quiero que Diego León la rompa en el United y tengamos cubierto un lateral izquierdo por muchos años. Yo no entiendo cuál es el problema de ver brillar a una persona, viejo. Qué podrido que estoy de eso, mem. O sea, se fue niño de Cerro Porteño, pasó al Manchester United. Y no es que tuvo que irse a otro equipo en Argentina, tuvo que hacer el proceso, gran proceso que muchos jugadores lo hicieron. Él fue llevado de Cerro Porteño, jugó partidos ya como lateral y le gustó al técnico. Y voy a llorar, Fergus. Pero vos sabés que yo siento algo. El decano dice, yo siendo limpista me alegro por Diego León. Y a eso es lo que yo voy. Vos sabés que yo veo más cerristas que hatean que olimpistas a Diego León. Es muy loco eso, bro. Déjame decirte que coincido contigo. Veo muchos cerristas que no están felices, viejo, con Diego León. No sé, no entiendo bien qué pasa. No es por generalizar, hay muchos cerristas también que están felices. Pero, brother, es un jugador paraguayo. Ustedes saben lo que significa que un jugador paraguayo haga directamente el vuelo a la capital del Manchester United. O sea, hermano querido, estamos hablando de un equipo que históricamente es uno de los equipos más grandes del mundo, donde pasaron jugadores de jerarquía, y él pasó de Cerro Porteño al Manchester United. Directo, o sea, sin escalas, brother. El enemigo de un paraguayo es otro paraguayo, sí, es cierto. Hay un tal Jorge Beta que le caía a León, dice. ¿Qué? Que le caía a León, dice Choco Crispy. Ganó Pio algo en Cerro Leca. Jorge Vita, dice. Ganó Pio algo en Cerro. No ganó en Cerro. Le hizo ganar a Cerro Porteño. Porque lo que hizo Diego León es impresionante. O sea, todo lo que hizo Diego León con pocos partidos le dejó plata al club. O sea, después de eso hizo figurar a Cerro Porteño de vuelta en la puja por ser la cantera más grande del país. O sea, hermano, ¿qué es lo que me vas a decir? ¿Qué ganó Diego León, Leca? ¿Qué es lo que decís, hermano? ¿Qué es lo que...? O sea, no se entiende. Listo.
que no es más que Alexander Maidana. Ese es nuestro problema. Nosotros le miramos más al argentino, al uruguayo, al brasileño, al español. Nosotros le aplaudimos. Hija de mil lo que es, boludo. Impresionante. Un paraguayo con la misma edad, con la misma condición y llega a la Premier. Nosotros decimos, no, pero ese no hizo un carajo en Cerro Porteño. No, pero ¿por qué es lo que se va? Al pedo se va ahí. Pero Alexandro Maidana fue paraguayo. Sí. Pero a lo que voy nomás De Guaraní. es que nosotros hacemos esto. Y claro, y Black es de Guaraní. Que nosotros, como que, si es paraguayo, no, pero ese llegó ahí, no sé por qué. Imbéciles son estos tipos legalmente. Aguante Diego León, persona humilde y del interior del país, total. Tenemos audios. Vamos a ver, ¿tenemos audios? 0986 15 21 80. Míralo, los Enciso, audios. claro, qué llorones estos que hablan mal de Diego León, ¿cierto? O sea, Son los mismos que hablaban mal de Enciso. los cerristas después, cuando Diego León sea estrella, van a decir que era nuestro jugador de nuestra cantera. Quiero decir algo. Sí. La misma cosa hicimos con el Alderete, siendo cerristas, y hay que admitir, el Alderete salió mal de Cerro. Ajá. Puteado, la hinchada enojada con él, tocaba la pelota y se le silbaba. Así nomás el cerrista a veces. ¿Qué pensamos, Así somos. Literalmente. Dice, más allá de si gana o no algo con Cerro, es un triunfo ir al United, ¿cierto? Si es por eso, ningún jugador ganó nada en Cerro. No, José, tampoco es para remarcar ¿Para qué? eso. ¿Para qué? No, porque estaba ¿Para qué leyendo y lees? no leí todo. Te pido mil disculpas. Tenemos audios, Dam. Un ratito. Este es Natalio, viejo. ¡No! Del trabajo, estaba trabajando, sacando 37 bolsas de repollo. Le mando un abrazo del distrito de Natalio, capital de la soja. ¡Natalio! Ahora voy a cocinar un rico guiso de pollo semicasero con arroz Ya, gallina. blanco, frito, encima la salsa, con jugo de naranja. No era Natalio Tres es un bananas de ente. producción. Recién llegué del... La facha del de Natalio Tatra, impresionante. le mando un Oh, claro que fuerte se tiene. abrazo de Sí. Natalio. Y confiaba en Dios que Libertad pueda acercarse a los que están arriba, a los punteros, para no pisar la pisada a los que están arriba. Qué Vamos a grande, ver cómo Natalio. nos sale. Tenemos buen plantel con los chicos que subieron de la casa. Van a tener también su oportunidad los juveniles. No tiene Hay tampoco muchos que todavía no 70 como yo debutaron, pensaba. pero van a Yo pensé que era un debutar señor, viejo. uno. Confío en Dios que vamos 28, a lograr 29 por ahí va a ojalá que tener. nos salga todo bien. ¿Cuánto debe tener y podamos Natalio? conquistar el número 27. Mañana nuestro aniversario 120 Qué años. grande, Natalio, qué grande, en serio. Excelente. Qué grande Natalio, Parece que acá sí lee los mensajes. Qué loco, prohibido leer YouTube. Dale. No, siempre leemos YouTube. Siempre nosotros leemos YouTube. Siempre, siempre. Qué loco. A ver, Audios. tenemos más audio, a ver. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué haces? Buenas tardes. Me ha recordado otra vez el Ya no fútbol. olviden la banda Mi Vianda. Marcos, el Vianda Mayor, Morel. Bien. Hay que destacar que cada vez tenemos más jugadores paraguayos en equipos de media tabla para arriba, para no decir renombre. Sí. Aguante León en el más grande de Inglaterra, dice Carlos Milan. Pues si no se va al Liverpool. Dios mío. Tenemos. ¿Vas a cantar hoy? ¿Eh? O sea, ¿qué canta? Hola, pasen esto, vengo ¡Epa! con mi informe de Olimpia versus Ameliano por la fecha 4 del torneo clausura. En un partido donde Olimpia a toda costa quería ganar porque no le ganaba desde el 25 de agosto del 2024. Era la última vez que le ganaba a Ameliano. Le ganó a Ameliano la última vez con gol de Derly González en el 84 con el Arsenio Rico. Y empezó el partido donde Olimpia fue ofensivo en algunas ocasiones. Ameliano fue más de picar al espacio con Elvio Vera. Y Olimpia viene el primero de un gol en contra, donde tuvo una mala fortuna el jugador Ameliano, donde Olimpia después como que se tranquilizó en el segundo tiempo y viene el empate de Ameliano. Después tuvo suplentes donde no le fueron bien, donde hubo cambios que no resultaron bien para nada, y Olimpia sí siguió buscando ese 2-1, pero sin tener profundidad a la hora de definir bien. Y Olimpia con los fichajes le falta ritmo, como Rodrigo Pérez y Faustino Barone, y eso es todo. Y bueno, no pasen esto y le quiero mucho.
Un gusto, mi querido. Nosotros también te queremos mucho. Tiren sus pronósticos para el clásico, dice José Martínez en YouTube. Ya vamos a tener los pronósticos, vamos a hacer los días siguientes. Tranquilo, Sí, tranquilo. no, falta todavía, falta. Hoy nos vamos hasta las 13, muchachos. Ahora mismo ya vamos a cerrar. Ahora mismo 1 minuto nos queda de programa. A la noche vamos a tener un programa 1 hora y media después del partido de Nacional. Atento, termina Nacional Luque y entra Pasión. Así que ya saben. Ya saben, hoy de noche les esperamos. Nos vamos, señoras y señores. Gracias por estar y bancar de vuelta esta programación. Nos vemos a la noche. Estén ahí, preparen sus fotitos viendo la pantalla de Tigo Sport y vamos a estar hablando con ustedes. Nos vemos. Chau, chau.